Bienvenidos a todos a esta entrevista de hoy con don Iván Vélez, Torquemada, el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio. Iván Vélez es español, nacido en Cuenca en 1972, arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, autor de los libros sobre la leyenda negra, el mito de Cortés y Nuestro hombre en la CIA, entre otros. Ha participado en obras colectivas como Contra los mitos y sofismas de las teorías literarias postmodernas, Gustavo Bueno, 60 visiones sobre su obra y Podemos, comunismo, populismo o socialfascismo. Asimismo, ha publicado artículos en revistas como El Basilisco, El Catoblepas o Ábaco, en periódicos como ABC, El Mundo o Libertad Digital, y ha participado en diversos congresos de filosofía e historia. En la esfera de los libros ha publicado con gran éxito La conquista de México, una nueva España, o su último libro, Torquemada, el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio, que es el libro de la temática que nos atañe hoy. Bienvenido, don Iván, ¿qué tal está? Pues nada, bien hallado, gracias por la invitación. Gracias a Un usted. saludo a los participantes, claro. Bueno, don Iván, antes que nada, es un placer tenerla aquí hoy. Siguen entrando nuestros asistentes. Recordarles a todos que no van a aparecer en la grabación, pero estamos encantados que puedan verlo en directo. Don Iván, antes que nada, vamos a promocionar su libro, que lo vamos a poner también en pantalla. Este libro es una maravilla para todo el que pueda encontrarlo. Torquemada, el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio, que es el libro que nos atañe hoy. Es un libro bueno, he tenido el gusto de leerlo. He tenido mi tiempo y la verdad que es un libro que si bien no pretende blanquear en ningún aspecto de la Inquisición, sí que la pone sobre un plano más realista, ¿no? Pues desde todo el punto en el que la Inquisición ha sido un arma fundacional del movimiento protestante, de todas las religiones protestantes. También ha sido un mito fundacional, ¿no? Para muchas naciones, que es un recurso fácil, ¿no? Para atacar a todo lo que es referente al catolicismo, incluso a España, ¿no? No sé qué nos podría contar sobre esto, sobre el personaje de Torquemada, ¿no? Que es uno de esas figuras de la Inquisición que primero sale a la luz, es como el inquisidor principal, ¿no? En el imaginario común. Sí, Torquemada es, si hiciéramos una encuesta, es el nombre que más saldría. Entre bueno, pues entre aquellos a los que le preguntáramos, el inquisidor más reconocible sería sin duda Torquemada, que yo creo, también pienso que incluso el propio nombre, el propio apellido también contribuye, ¿no? a esa imagen tan sombría que hay de él, ¿no? Quizá otro inquisidor conocido, pero que está, bueno, mucho más, o tiene una mejor imagen, sería Cisneros por su dimensión humanista, pero yo creo que sin duda el inquisidor más popular es Fray Tomás de Torquemada, y lo que se puede decir, porque quiero aclarar que este es un libro que a mí se me encarga por parte de la Esfera de los Libros y que me lleva a la sorpresa de que datos de la biografía del personaje pues hay escasos. Lo que sí hay es una obra que él produce o que él sistematiza, por mejor decir, que es la Inquisición española, y lo que se puede decir en torno a Torquemada pues es que es un fraile dominico, que ya es mucho decir porque pues era una orden, los perros de Dios, ¿no? Ahí viene eso es lo que significa dominico, pues destinada a extirpar la herejía. Eso daría ya una pista de la formación en la cual se moldea la persona, y además he de señalar la importancia o la influencia que tiene sobre él su tío Juan de Torquemada, un teólogo de regambre tomista, y bueno, pues quizá esos sean los atributos principales que se pueden dar respecto de la persona. ¿Qué ocurre? Pues que Torquemada es, ya digo, el sistematizador, no el creador de la Inquisición española, que por cierto no es la única Inquisición, ha habido Inquisiciones previas. La Inquisición española, su fecha fundacional la podemos situar en 1478, cuando el Papa Sixto IV pues otorga una bula, pues en la cual lo que se da son unas instrucciones,
se muestra un interés en depurar la sinceridad de los cristianos de los reinos españoles. Entonces, pues lo que se va a perseguir ahí es la insinceridad de aquellos que dicen ser cristianos, pero que de algún modo, probablemente siempre en la clandestinidad, pues dejan de serlo y judaizan. En fin, yo creo que como aproximación podríamos decir esto a tu pregunta. Estaba poniendo aquí el libro un poco más cerca para que se pudiera ver, aunque luego lo vamos a poner más cerquita, pero exactamente yo creo que la figura del inquisidor realmente tira más a los españoles peninsulares, ¿no? En ese proceso muy reciente, ¿no? De la expulsión de los judíos de la península, ¿no? Que es quizás el mayor problema o quizás una de las mayores lacras que se le recuerda a España históricamente, ¿no? La expulsión de los judíos de la península, una cosa que como que ha sido imperdonable, ¿no? Y como que la Inquisición ha pasado a un trasfondo más allá de lo que realmente pareció ser, ¿no? Según lo entendió yo y leo en el libro, ¿no? Y de todos los documentos que ahora mismo sabemos, la Inquisición tenía muy poco que hacer en América, ¿no? Y en la península que era su mayor foco, estaba más enfocado incluso en los mismos cristianos que en la gente que no era cristiana, ¿no? Quiero decir, era un proceso más de depuración, ¿no? De dentro de la Bueno, fe. es que la Inquisición solo actuaba contra cristianos, solo. Es decir, la Inquisición no juzgaba a judíos ni a moros, ni nada que se le parezca, ni juzgó tampoco a los indígenas que no habían podido rechazar el Evangelio por desconocimiento. O sea, que lo que hay que decir es que es una institución pues, que opera sobre el cuerpo cristiano de los reinos hispanos. Y hay también que añadir que la expulsión, que se produce en 1492, pues han pasado ya 14 años desde la promulgación de la bula y 3 años, o sea, 11 sería en este caso, desde que se empiezan a poner en marcha los primeros autos de fe, las primeras depuraciones, si seguimos con este término, porque desde que se promulga hasta que se comienza a poner en marcha el aparato inquisitorial, pues pasa un tiempo, pues porque había una serie de dudas, porque había que hacer una serie de ajustes y lo que se van implantando son una serie de tribunales en cuya implantación es muy importante la labor que hace Torquemada. Claro, vamos a poner una imagen que seguro que usted conocerá, aunque es un cuadro ya posterior, y me gustaría que nos comentara brevemente el alcance que tiene esta visión, ¿no? de Torquemada. Yo creo que usted lo conoce frente a los Reyes Católicos, ¿no? Este famoso cuadro en el que, bueno, se expresa precisamente que Torquemada es el primer, digamos, la persona clave que hace que los judíos tengan que abandonar la península, ¿no? Y también, bueno, posteriormente podemos hablar de los sefardíes, ¿no? Y de toda la cultura que se achaca a Torquemada, ¿no? Y ese presunto fanatismo religioso a España con una expulsión de culturas, ¿no? Que luego sobreviven fuera de la península y luego hay una reconciliación posterior, ¿no? En fin, la figura de Torquemada es como a donde todo el mundo quiere echar tierra para poder fundamentar pues, o legitimar bueno, todo lo relativo al judaísmo, ¿no? Relativo a la leyenda negra española, ¿no? Relativa al judaísmo. Bueno, es que lo que hay que decir en primer lugar es que la expulsión de los judíos de España es de las más tardías que hubo en su contexto histórico europeo. Es decir, los judíos fueron expulsados de otros muchos sitios. Hay que decir que eso es un trance durísimo, no podemos frivolizar al respecto, pero yo añadiría que las condiciones de salida, o de expulsión, perdón, de expulsión de este colectivo fueron más suaves que en otros casos. Pudieron al menos sacar algunos bienes, no pudieron sacar oro ni caballos porque eran una serie de bienes necesarios para los reinos de aquella época, pero sí que pudieron al menos sacar, pues, por ejemplo, letras de cambio. Además, no ocurrió como en otros casos en los cuales lo que se hizo fue una deportación, una expulsión generalizada, sino que lo que se permitió es un trasvase al mundo cristiano. Insisto, esto hoy nos puede parecer
aberrante que por cuestiones religiosas sufras este tipo de escarnios, aunque si eres un mínimamente realista, pues te darás cuenta que no ha cambiado todo tanto como pueda parecer. O sea que esta visión beatífica que eso de la realidad es muy agradable, pero bastante distorsionada. Bueno, pues lo que se le dejó al menos es habilitado un paso hacia el mundo cristiano y que poderse quedar. Esto, por supuesto, da pie a una falta de sinceridad, porque muchos de ellos, pues movidos por intereses patriotas, incluso hay que decir, en el sentido de la patria como la tierra donde están enterrados nuestros antepasados, querían quedarse por motivos, por supuesto, económicos, por motivos de arraigo de todo tipo, familiares, pues se quedaron, pero esto fomentó probablemente la continuación de la observancia de los preceptos hebreos o judaicos en la intimidad, que diríamos, es decir, de puertas para adentro. Y es ahí donde opera una Inquisición, pues que no puede permitir que haya ese tipo de herejías, ¿no? La herética pravedad, que es así como es la fórmula que se utiliza en ese momento. Bien, tampoco era nueva la expulsión o la persecución de los judíos en España o en la península, por mejor decir, porque ahí lo pongo en el libro, además, en tiempos de Sisebuto en los tiempos visigóticos de Sisebuto, lo que se hace es decirle a todos los judíos que tienen que hacerse cristianos y si no pagarán con la vida. Pero además es que en toda Europa se han sucedido las expulsiones antes y después. A todo esto, para cerrar la respuesta, he de decir también, y algún caso he expuesto, algún ejemplo, que los judíos que una vez expulsados de los reinos españoles se bautizaran o volvieran con el compromiso del bautismo, siempre y cuando este fuera demostrado con testigos y con documentos fehacientes, pudieron hacerlo. Y de hecho muchos de ellos volvieron e incluso recuperaron sus bienes. Exacto, es que tenemos que también tener en cuenta el carácter español, ¿no? El carácter español siempre fue, en cuanto a las élites, integradora, ¿no? El tema de la expulsión de los judíos resulta, y eso yo creo que también lo expresa en su libro, que es porque una situación llegó a ser insoportable. El tema de los judíos que haciendo creer que se cristianizaban, ¿no? Por su mismo lado también atraían a los mismos cristianos al judaísmo, ¿no? Era un conflicto social, ¿no? Que estaba teniendo la península, que no era simplemente vamos a ser todos cristianos, es que se estaba intentando una integración, como también con los restos musulmanes, ¿no? Que se iban incorporando a los respectivos reinos. Claro, es un fenómeno muy complejo. Hay una especie de altibajos de la comunidad hebrea en España. Hay también un trasvase por la vía de los matrimonios de ciertos segmentos de la élite judía con casas nobiliarias que emparentaron con ellos pues, por motivos fundamentalmente económicos. Y lo que sí hubo también, pues al producirse esa especie de estrato privilegiado, en cierto modo, y también por el choque que suponía la coexistencia de dos religiones que conllevan unos modos de vida que se distancian en gran medida, pues hubo también una presión popular importante. Y yo creo que ese sumatorio de factores es el que determina la expulsión final de ese colectivo, a los que nos hemos referido anteriormente, no de todos. Es decir, que se permitió, insisto, ese paso, por Claro. muy forzado que hoy nos pueda parecer. Pues quería hacer una pregunta, Torquemada, como imagen. ¿De dónde es Torquemada? ¿De qué parte de la península nace Torquemada y cómo se relaciona con la Inquisición? Porque se considera como uno de los fundadores, ¿no? En España, ¿no? De la Inquisición, uno de los primeros que arremete con este asunto sin ningún tipo de miedo, ¿no? El que mejor lo representa, ¿no? Al menos en esos primeros años. Como bien ha dicho, hay muchos más. Está Cisneros, hay otros más que leo aquí en su libro, que hay un capítulo, bueno, unas páginas muy relacionadas a los inquisidores generales, ¿no? Que podemos leer luego algunos, pero... Torquemada, su origen está en Palencia y no fue el primer inquisidor. Antes que él estuvieron Morillo y San Martín, por lo tanto no es él. Lo que pasa es que, insisto, él se ha quedado casi con la exclusiva de la figura del inquisidor general, pero en absoluto fue
el primero ni tampoco, por supuesto, el último. Yo lo que he hecho es, puesto que la Inquisición llega hasta el siglo XIX y el libro trata sobre Torquemada, lo que he hecho es partir de la situación previa de la cuestión judía y de la implantación del tribunal, pero, y también, por supuesto, desarrollar las instrucciones en las cuales él, evidentemente, participa. Unas instrucciones, además, que son dinámicas, porque hay muchas versiones que van dando cuenta de una casuística cada vez más rica, ¿no? Y lo que he llegado, porque me parecía que hay ya una transformación, es esta la figura de Valdés. Yo creo que entre la promulgación de la bula y Valdés hay una Inquisición que después ya empieza a transformarse, o me parece que es un elemento de ruptura. Por eso he acotado más mi estudio en ese periodo de tiempo. Pues si me permite, voy a leer de su propio libro unos cuantos inquisidores, ¿no? Para que la gente tenga unos nombres de inquisidores que pueden relacionar. De Castilla, Francisco Jiménez de Cisneros, que estamos hablando antes, 1507-1517. Estamos hablando del tiempo que fue inquisidor, ¿no? Cardenal arzobispo de Toledo, de Aragón, Juan de Enguera, Luis Mercader, un obispo de Vich, otro obispo de Tortosa, Adriano de Utrecht, cardenal obispo de Tortosa, en Castilla y Aragón, Adriano de Utrecht, 1518 a 1522, ¿no? Estamos hablando del tiempo que ejercieron, ¿no? Digamos. Elegido papa en enero de 1522 con el nombre de Adriano VI, este es importante. Alfonso Manrique, arzobispo y cardenal de Sevilla, 1523-1538. Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Toledo, estuvo de 1539 a 1545 involucrado en la Inquisición. Francisco García de Loaiza, arzobispo de Sevilla, 1546. Fernando Valdés, que es el que estamos nombrando antes, 1547 a 1566, arzobispo de Sevilla también, renunció en ese mismo año, 1566. Diego de Espinosa, obispo de Sigüenza, de 1567 a 1572, o Gaspar de Quiroga, ¿no? 1573-1594. Digamos que este cardenal arzobispo de Toledo, todos estos son coetáneos, digamos, del tiempo, o contemporáneos del tiempo de Torquemada, ¿no? De la época en que Torquemada era, digamos, una pieza esencial, ¿no? Porque Torquemada termina en 98 y luego todos estos continúan. No, Claro, no, más que coetáneos, son continuadores de claro. su... Algunos sí lo son, pero son continuadores de su labor, y ya digo que yo creo que más o menos en ese entorno se puede ya pensar que ya ha cambiado la Inquisición. Las instituciones no son inmutables, y yo creo que se producen ahí una serie de giros. Además, la Inquisición, por ejemplo, del siglo XVIII no tiene nada que, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero los problemas a los que se enfrenta ya son muy otros, ¿verdad? Claro. Pues quisiera hacer un par de preguntas en relación a Torquemada. ¿Cuáles son los hechos, digamos, acciones de Torquemada que más marcan su paso por la Inquisición? O sea, hablamos de hechos reales, ya no del imaginario, ¿no? Sino qué hechos son los que realmente se le atribuyen a él, a decisiones, bueno, como hechos históricos, ¿no? Conversaciones con los reyes de Castilla, conocemos, ¿no? Pero ¿cuál es el papel fundamental de Torquemada en la historia? Bueno, el papel de Torquemada está ligado íntimamente a los Reyes Católicos por su figura como confesor. Él está presente ya incluso pues, desde el propio arranque de ese reinado. Entonces, claro, todas las decisiones que se toman durante el mismo, pues tienen... hay esta controversia. Es muy difícil, por supuesto, saber hasta qué punto es Torquemada quien toma Claro, algunas decisiones, pero desde luego está en ese contexto. Entonces, pues precisamente porque estamos ante una figura netamente negro legendaria, pues se le atribuyen todo tipo de males. claro. Pues, don Iván, quería también, en otro orden de las preguntas, quería preguntarle sobre el tema de un capítulo aquí, el 10º, que es el Cahuetas, Gitanos, Brujas y Solicitantes. Ajá. El tema de la brujería también está muy estigmatizada con el tema de la Inquisición. ¿Qué nos podría contar sobre ello en España, ¿no? ¿Qué relación tienen las brujas y la casa de brujas o bueno, los mismos gitanos? ¿Qué Ajá. relación tienen en la península y con la Inquisición? Bueno, ese capítulo precisamente lo he hecho porque creo que aclara bastante, o bueno, yo creo que sí lo aclara, en algunos de los estereotipos que acompañan a la Inquisición española.
pues una quema de brujas, de hechiceras, etcétera. Bueno, la palabra bruja además es casi polisémica, ¿no? No se sabe muy bien a veces de qué se está hablando. Lo cierto es que la brujería en España dejó un rastro de víctimas muy escaso, escasísimo. Muy al contrario de lo ocurrido en la Europa de la época, en la cual pues sí que se creyó estas posesiones demoníacas. Aquí pues muchas veces todo se resolvió entendiendo que lo que se estaba es ante un caso de bestialismo, de superstición, y en ningún caso pues ante la presencia del demonio, ¿no? No era precisamente, el demonio no se deja ver así tan fácil, ¿verdad? Eh, a todo aquel que tiene interés en entrevistarse con él o pasar a mayores. Bueno, pues por eso me parecía pertinente ver cómo en España esos casos son muy minoritarios, y que se resuelven casi siempre con la imposición de penitencias de carácter religioso. En cuanto a los gitanos, los introduje ahí también porque sufren una expulsión, pero se trata de los gitanos errantes, ojo, ¿no? A los que se sujeten en una población se les dejaba permanecer en ella, y esto tiene mucha lógica precisamente porque si uno se da cuenta, lo que busca la propia Isabel I de Castilla, que es durante cuyo reinado, cuando se implanta el tribunal en América, se implanta el tribunal en España, lo que ella pide para América es parecido a lo que les pide a los gitanos, es decir, que se sujeten en ciudades, que sean atraídos a ciudades por motivos obvios, ¿no? En cuanto a la alcahuetería, pues claro, es que es un problema social gravísimo, que lo era y que lo es ahora con otros nombres. Estamos hablando, pues, no solo de la vana adivinación, que eso, por supuesto, es una superstición que la Iglesia Católica no puede tolerar, en virtud de su racionalismo, sino porque además las prácticas, y así se demuestra, por ejemplo, en la Celestina, la práctica de estas mujeres, pues conllevaba explotaciones sexuales de todo tipo, delitos, corrupción de menores, en fin, una serie de hechos que hoy les damos otro nombre, pero que mantienen su gravedad. Yo hasta el punto que alguna vez he dicho que pues casi tenía ese componente feminista o de protección de la mujer, ¿no? Un poco de manera provocadora, porque ya está uno harto de tanta caricatura, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso añadí ese capítulo, pues un poco para arrojar luz sobre tres puntos muy habitualmente oscuros. Muchísimas gracias, don Iván. Voy a preguntarle algo también que aunque sea quizás de los primeros capítulos del libro, al principio del libro, y esto es una cosa que a mí me impactó cuando empecé a leerlo, comenzó con unas palabras, ¿no? De un preso en una cárcel. ¿Cómo fue ese momento en el que decidió poner esto al principio del libro, ¿no? Quizás sea como empezar con algo más oscuro y luego tirar a la temática, ¿no? Y hablar un poco más de la realidad histórica, o fue una inspiración, ¿no? Estos relatos, ¿no? Que circulan mucho acerca de la Inquisición, lo que le plantó, digamos, la semilla de poner esto al principio. A mí me gustó mucho porque era como muy cinemático, ¿no? Esa primera introducción que antes de hablar directamente de Torquemada, pues me resultó muy agradable. ¿Cómo la planteó usted? Bueno, lo planteé sobre todo por darle un baño de realismo inmediato al libro, en vez de empezar pues con las leyes y todo eso, que es un asunto mucho más farragoso y más técnico. Me parecía que era interesante empezar con un caso real. Ese es un caso que se dio en el Tribunal de la Inquisición de Cuenca. Yo soy conquense, además me lo facilitó Almudena Serrano Mota, que es la directora del archivo, y además es que ese soneto, si uno va hoy al Archivo Histórico Provincial de Cuenca, lo puede ver. Está grabado en la pared, todavía se conserva, yo lo he visto. Y bueno, pues da cuenta de lo que siente un preso de la Inquisición. Y además lo interesante es no solamente que está ahí la inscripción, sino que se conserva el expediente de una familia de judaizantes de raíces portuguesas, que se descubre que en realidad sí que lo son. O sea, que es un caso, ya digo, verídico, que además nos permite pues ver las vicisitudes por las que pasan los encarcelados, porque fue encarcelado él, fue su familia, y da cuenta también pues de eso, de cómo reciben visitas del médico,
de cómo son interrogados, de cómo son torturados. La tortura estaba presente y está todavía en muchos procesos, no seamos ingenuos, pero vamos, estaba presente en todos los juicios de la época con la ventaja, hay que decir, por parte de la Inquisición, de que esta tortura estaba regulada de algún modo, es decir, que no se dejaba pues al capricho de unos sádicos. Entonces, bueno, pues la idea de arrancar con ese episodio me parecía atractiva, porque la historia que se cuenta es muy bonita en el sentido de cómo ellos van dejándose mensajes en una fuente en la que bajan a por agua, y de hecho esos son los mensajes que les acaban condenando, porque demuestran que son aquello de lo que se les acusa. Exactamente, don Iván, eso fue la impresión que me dio a mí y a mí me resultó bastante impactante, ¿no? Otra cosa que quería preguntarle, que lo ha sacado ya a colación, es el tema de la diferencia entre los juicios de la Inquisición y cualquier otro tipo de juicio civil. ¿Cómo era diferente un juicio en la Inquisición y un juicio normal, ¿no? Por la ley vigente de cada lugar, de cada región Claro, de lo España. interesante de la Inquisición es que al ser una institución que se extiende por todos los reinos cristianos españoles, digamos que utiliza un canon para todos. Y yo siempre digo que era garantista. Pues ¿por qué? Porque no es como otros tribunales de carácter señorial que podían cometer mayores abusos, que había menos controles. Yo creo que la Inquisición lo bueno que tiene es que hay una serie de controles. Hay un abogado defensor, hay un médico, hay unos testigos, se pueden revocar los testigos. Bueno, es un tema muy, muy complejo. En el libro más o menos creo que trato de exponer cada uno de los aspectos que concurren en cada uno de estos juicios, y a mí me parece pues eso, que no era precisamente un chollo que te detuviera la Inquisición y que te interrogara y que te encarcelara, pero bueno, dentro del contexto histórico no era el peor de los juicios a los cuales te podías enfrentar. Bueno, de hecho, también se sabe, y esto me gustaría que usted no lo confirmara o desmintiera, ¿no? Realmente podían salvar la vida muchos, Sí, muchos reos, ¿no? la mayoría. Si se tenían un No, juicio, ¿verdad? la amplísima mayoría salvaba la vida, evidentemente. La amplísima mayoría. Claro. Porque realmente el tema de juicios de la Inquisición, pues habrá muchos, pero condenas a muerte, pues eran muy pocas comparadas con la cantidad de juicios abiertos que tenían, ¿no? De procesos abiertos. Claro, claro, claro. No, el número de condenados, eso es un tema muy debatido, es escaso, es escaso. Cuando hablamos bueno, en general de la Inquisición y se habla de América, se piensa que la Inquisición llega a América. Y usted hablaba antes también de que no era posible que tocaran un indio o un indígena. Claro, La Inquisición. es que la Inquisición, insistamos, la Inquisición es una institución que opera sobre cristianos. Es decir, un chachapolla, por ejemplo, que no conoce la palabra de Dios, no la puede rechazar, por tanto no se le puede juzgar. Entonces, eso es fundamental. Opera sobre cristianos. Nada más. Claro. Y entonces, claro, ahí nos lleva un poco también al tema del protestantismo, ¿no? La Inquisición es un mito fundacional Mm. bueno, y que legitima a religiones enteras, protestantes. El fanatismo, ¿no? Católico y cómo se expresa cuando no se habla realmente de los juicios que se realizaban, ¿verdad? En nombre de la fe, de esa nueva fe que va surgiendo, No se habla no se habla no se nada. habla porque, al contrario de lo que ocurría con la Inquisición, que dejaba un expediente, y por eso, por ejemplo, ese expediente con el que yo arranco, yo no vivía en aquella época, hace 400 años yo no vivía, evidentemente, pero el documento sí que ha llegado hasta nosotros. Claro, las quemas de brujas o los ajusticiamientos con un trasfondo religioso que pudieran ocurrir pues yo qué sé, en Alemania, pues si no han dejado un rastro documental, pues difícilmente se puede reconstruir lo que ha ocurrido. Claro, quizás uno de nuestros... Esa es la ventaja del Imperio Español, que es un imperio cargado de documentación. Los archivos de la hispanidad, no digo ya solamente los españoles, sino de la hispanidad, son, bueno, pues los más potentes del mundo, sin duda alguna. Yo le iba a decir en relación a eso exactamente, que quizás sea uno
de nuestros mayores errores o quizás también una de nuestras mayores balsas salvavidas, que No, es que no, los yo creo archivos que es, siguen estando no, yo ahí. creo que es uno de nuestros mayores aciertos. Lo que pasa es que si la gente Sí. es tan ingenua, pues como para pensar que hay una posibilidad de un mundo idílico, si la gente es tan infantil, pues entonces se horrorizará ante lo que lee en los documentos. Pero si el que aborda esa documentación tiene un mínimo de rigor y de realismo y tiene un sistema filosófico medianamente solvente, se dará cuenta de que no puede existir esa especie de jauja generalizada en la que vivamos los hombres abrazándonos. Es que, claro, hemos llegado a tal nivel de infantilización en algunas áreas de nuestra sociedad, pues que vamos, no sé cómo, no sé dónde vamos a acabar, ¿no? Pero yo creo que no, que el Imperio Español, una de sus grandezas, es tener toda esa documentación que está estudiada solo en parte. Yo creo que de los archivos españoles e hispanoamericanos cabe esperar que aflore material interesantísimo, pero ya digo, no podemos pretender, pues no sé, que la gente viva solo pendiente de darse abrazos con el de al lado. En el mundo pues hay injusticia y crueldad, hay avaricia, pero también hay grandeza, generosidad. En fin.